Hola familias de Ser Mamás, bienvenidos nuevamente a este espacio, un espacio que hacemos con todo el cariño y el corazón para ustedes. Hoy nos acompaña una invitada que ya estaba aquí con nosotros, ella es Juliana Cardona, nutricionista, y hoy vamos a estar hablando de un tema bien interesante y es sobre los mitos en la alimentación durante los ciclos vitales, es decir, desde que empezamos la gestación, la lactancia, la primera infancia y bueno, todo lo que continúa después de ahí, ser un adulto joven, una persona mayor. Y bueno, Juli, bienvenida nuevamente a este espacio, qué rico que hayas decidido volver y qué rico pues que puedas compartir con todos los televidentes y las familias que se conectan con nosotros sobre este tema tan interesante, así que bienvenida. Hola Kate, muchas gracias por la invitación nuevamente y claro, feliz de estar aquí compartiendo muchos temas de nutrición y alimentación con todas las personas que nos acompañan. Bueno, Juli, vamos entrando en materia. Como ya lo dije inicialmente, hoy el tema va a ser mitos sobre la alimentación a través de los ciclos vitales, ¿cierto? Y empecemos con la gestación, que es como el momento cero, ¿cierto? El momento cero, donde a las mamás sobre todo entran en un plan que es pues, sus controles gestacionales, ¿cierto? Y dentro de esos controles gestacionales pues está la visita donde el nutricionista o la nutricionista. Y a partir de ahí, socialmente, hay unos mitos que es como que, ay, cuidado que en la gestación no puedes alimentarte de esta forma, tienes que dejar de comer esto no le hace bien al bebé. Por ejemplo, en mi caso, en mi casa tenían mucho cuidado con los mariscos, la comida de mar. Empecemos por ese mito. ¿Se puede o no se puede consumir alimentos de mar durante la gestación? ¿Por qué sí, por qué no? ¿Y cuáles otros mitos hay alrededor de la alimentación durante la gestación? Bueno, Kate, entonces tocas un punto supremamente importante porque como lo dices, en la gestación hay miles de mitos que las mamitas pues gestantes, obviamente por su condición y por su situación, van a tener siempre, ¿cierto? Tienen como ese susto de los alimentos nuevos, de incorporar otros que de pronto no les caen tan bien durante la gestación. Entonces es importante que les aclaremos a todos nuestros televidentes esos temas. En el caso de los mariscos, es muy importante, Kate, que si tú eres una mamá que está acostumbrada a los mariscos, los podemos seguir consumiendo durante la gestación, pero en unas cantidades más limitadas. ¿Por qué? Porque son alimentos altamente alergénicos. ¿Sí? Igual que los frutos secos, muchos otros alimentos que pueden causar algún tipo de alergia, y durante la gestación estamos mucho más propensas al tema de las alergias. Entonces, si estamos acostumbradas, lo podemos hacer, pero en una cantidad un poco más limitada. Si no estamos acostumbradas a consumir estos alimentos altamente alergénicos antes de la gestación, durante la gestación tampoco lo deberíamos hacer, ¿sí? Por el alto riesgo que tenemos de sufrir algún tipo de alergia. Ah, perfecto, sino que yo siempre pensé, entonces, ¿cómo hacen las mamás que viven en la costa, en el Pacífico, que se han alimentado toda la vida así, no les pasa nada durante su gestación? Pero bueno, ahora todo cobra sentido. Claro, es por la cultura y por el ambiente en el que se produce esa gestación, ¿cierto? Por ejemplo, si una mamá de la costa se viene para acá, para nuestro espacio, muy posiblemente durante la gestación, si comienza a incorporar alimentos nuevos propios de nuestra localidad, pues puede que le hagan daño. Puede tener alguna reacción alérgica. Juli, ¿y qué otros alimentos durante la gestación están mitificados que tú te encuentres como a menudo en consulta? Bueno, están muy mitificados lo que son los lácteos, los huevos, que también son alimentos alergénicos. Están mitificados alimentos o hierbas, digámoslo así, medicinales, y en este sentido recuerden que estamos hablando sobre mitos y verdades de alimentación. El mito en los alimentos altamente alergénicos, pues sí es importante resaltarlo y que vamos a disminuir cantidades y no vamos a incorporar alimentos nuevos que no hayamos incorporado antes de la gestación. Pero el tema, por ejemplo, de las bebidas, de las infusiones aromáticas, es muy importante que las mamás gestantes sepan que hay unas que son muy calientes y que pueden inducir a esa aceleración en el útero,
¿sí? Y hay otras que sí las podemos consumir normalmente. O sea que cuáles no deberíamos consumir para que las mamás gestantes tengan como muy claro eso, ¿cierto? Para que hablemos, por ejemplo, de la canela, bebiditas con canela, la cúrcuma también es pues un alimento que también puede ser muy caliente. ¿Qué otro? Canela, cúrcuma, el tomillo, por ejemplo, también es un ingrediente muy calientico que no deberíamos hacerlo en infusiones. El laurel también podría causar algún tipo de aceleración en el útero. Y en sí, muchas de las plantas que utilizamos, y sobre todo, Kate, calientes, o sea, en bebidas calientes, en agua panela caliente o en agüita caliente. O sea que en los alimentos no hay tanto problema, porque digamos que el laurel es una planta que se utiliza mucho pues para cocinar diferentes alimentos. Exacto. Y no hay tanto problema de esa manera. No hay tanto problema si nosotros lo utilizamos como una especia, ¿sí? Que sería para darle sabor, sí, o condimentar. Exactamente, el sabor de los alimentos. Pero ya como una infusión o como una bebida caliente, sí es muy importante que las gestantes lo tengan muy restringido durante todo su proceso de gestación, muy especialmente durante los primeros 3 meses y los últimos meses de la gestación. Bueno, muy importante. Aparte de esas bebidas aromáticas o de esas hierbas, ¿qué otros alimentos sí o sí una mamá no puede comer y qué otros sí puede comer y están así súper mitificados que generalmente nos dicen, no, es que tú estás en embarazo, no puedes comer esto, no? Ajá. Bueno, Kate, yo voy muy de la mano con el tema de la nutrición balanceada. La mamá gestante está pasando por un momento muy importante y es que le está pasando la gran cantidad de nutrientes a su bebé. Entonces, la alimentación balanceada en la mamá, o sea, que incluya todos los grupos de alimentos, como lo conversamos en el anterior programa, que estén los lácteos, que estén las frutas, las verduras, los carbohidratos, las proteínas, los azúcares, pero en una cantidad también un poquito disminuida para evitar todo esto de la diabetes gestacional, diabetes gestacional, y todo lo que implica pues el aumento excesivo de peso durante este periodo. Entonces, tener una alimentación balanceada es la clave más importante con las mamás gestantes. Los alimentos que no debemos consumir, vamos a hacer entonces un resumen. Como alimentos nuevos, ¿cierto? Alimentos nuevos o altamente alergénicos. Alimentos que antes de la gestación, o sea, en la parte pregestacional nos hagan daño, que nos inflamen el estómago. Si a ti, por ejemplo, un producto muy alto en grasas, un frito, supongamos, un chicharrón, nos hace daño un chicharrón, en la gestación no comas chicharrón, ¿sí? Porque muy posiblemente ese proceso de que te cae mal, de que te cae pesado, pues va a ir en aumento durante la gestación porque estamos mucho más sensibles y mucho más hormonales. Entonces todo va de la mano. Y lo otro que vamos a tener muy presente son los alimentos muy calientes o que pueden ocasionar que ese útero empiece a moverse de una manera poco usual o de una manera compleja durante la gestación, los primeros meses y los últimos meses. Sí, así es. Bueno, Juli, y ya para terminar esta primera parte del ciclo vital, generalmente, ¿cuál es el peso ideal de una mamá gestante? O sea, una mamá empieza su gestación en 50 kilos, ¿cierto? De esta manera de ejemplo. ¿Cuál es el peso ideal de ahí en adelante o cuánto es lo permitido que puede tener la mamá subir de peso durante la gestación o es muy particular en cada gestación? Kate, esa pregunta es excelente porque, como les he dicho también en todos los anteriores programas, la nutrición es algo tan bonito que es individualizado. Entonces, esa pregunta de cuánto debe ganar una mamá no la podemos dar, no podemos dar un dato general, ¿sí? Dependiendo del peso y de la estatura con la que haya iniciado esa mamá la gestación, va a ser su proceso de ganancia de peso. En general, una mamá gestante no debería ganar más de 12 kilos al finalizar su gestación, pero resulta que si esa mamá inició en una obesidad o en un sobrepeso, su gestación no debería ganar más de 5 o 7 kilos durante toda la gestación, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya inició con una reserva grande, ¿sí?
Pero si esa mamá inició con un buen peso, con una buena estatura, o sea, con un buen índice de masa corporal, esa mamá tiene hasta 12 kilos de aumento cuando termine su gestación. Si por el contrario, Kate, estamos hablando de una gestante que inicia en bajo peso, deberíamos durante la gestación ayudarle a recuperar lo que le hacía falta y lo que necesita el bebé para poder crecer saludable. Entonces, muy posiblemente esas mamás que inician con bajo peso su gestación pueden llegar hasta 16, 17 kilos cuando vayan terminando el proceso gestacional. Bueno, súper importante tener ese dato porque muchas veces las mamás estamos muy preocupadas como que, ay, no me subí más de lo adecuado, me engordé muchísimo en la gestación, y en el posparto a veces es muy difícil como volver a ese peso ideal. Hablando del posparto, Juli, llega un momento luego de la gestación que es la lactancia. Y ahí sí que hay un montón de alimentos prohibidos para la madre, ¿cierto? Sobre todo en esos primeros meses del recién nacido, que porque esto le puede dar esto al niño, que lo otro esto, que bueno, una cantidad de situaciones que unas sí pueden ser pues que generen situaciones de reflujo u otras cosas al bebé, pero hay otras que de verdad pues como que no son muy voladas, pues por así decirlas. Entonces una de ellas es por ejemplo los lácteos. ¿Qué tan bueno o no bueno es consumir lácteos en la lactancia y sobre todo al inicio? Kate, es bueno, o sea, no hay ningún inconveniente con los lácteos. Aquí me das pie para hablar de los mitos que tenemos a nivel cultural acerca de los alimentos buenos para aumentar la leche, ¿cierto? Para aumentar la producción de la leche en las mamás. Entonces, ojo mamás con todo lo que estamos utilizando, el hinojo, la malta con leche, la leche sola, la cebada, la levadura, son alimentos buenos, pero no van a aumentar el proceso de leche en las mamás. Hay dos puntos muy importantes para aumentar esa producción de leche en las madres lactantes. El primero es la estimulación que le da el bebé a la mamá cuando está succionando el seno, ¿sí? Eso es lo primero y es importantísimo. Y ahí hay un proceso también muy interesante que es la constancia que debe tener la mamá al estar pegando el bebé todo el tiempo, ¿sí? Entonces eso es supremamente vital, Kate, para que toda la producción de leche se vaya dando durante el tiempo de la lactancia. Y lo otro es tener una muy buena alimentación, sobre todo basada en los líquidos, desde que sea una madre lactante que no tenga ningún inconveniente con retención de líquidos, por ejemplo, ¿sí? Porque ahí ya entonces estamos hablando de una restricción importante, pero a manera general, una madre bien hidratada con agua y que tenga toda la calidad alimentaria de una alimentación balanceada, no va a necesitar otro tipo de cosas, otro tipo de sustancias para poder producir la suficiente leche para su bebé lactante. Es decir, que ni el hinojo, ni la cebada perlada, ni la malta con leche, ni la guapanela con leche, ni nada de eso funciona. Lo importante es la estimulación del bebé y una buena hidratación, sobre todo de agua, que es muy importante, ¿cierto? Juli, otra situación bien particular es, por ejemplo, cuando los bebés presentan algún tipo de alergia, ¿cierto? El bebé lactante. Y ahí es donde le restringen un montón de alimentos a la mamá. ¿Por qué es necesario hacer esto? Bueno, Kate, aquí vamos a hablar mucho de la importancia de estar observando los signos y síntomas que esté teniendo el bebé lactante y de acudir inmediatamente a un profesional de la salud. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, ay, es que el niño está quedando con hambre, o el niño tiene agriera, o el niño tiene reflujo, o el niño me está haciendo popó de esta manera, ¿cierto? Y puede ser muy posiblemente por la calidad de la lactancia que como mamá le estoy dando al bebé. Cuando hay algún tipo de alergia, Kate, en los bebés, ¿qué es lo primero que como profesionales hacemos? Someter a la mamá a esos alimentos, luego la lactancia materna se le da al bebé y si el bebé continúa con esos mismos síntomas,
pues entonces ahí ya se le hace algunos exámenes de laboratorio donde determinamos que el niño evidentemente es alérgico a cierto nutriente. Por ejemplo, lo más común, Kate, que nosotros encontramos son los bebés alérgicos a la proteína de la leche de la vaca. Y entonces, si diagnosticamos un niño alérgico a este tipo de proteína, pues ya iniciamos un proceso con él y de educación con la mamá, porque tienen que empezar a restringir un montón de alimentos. De resto, para ayudar al bebé a que no tenga reflujo, a que no tenga tanto vómito o cólicos, lo ideal es que durante la lactancia la mamá primero no consuma alcohol. Sí, súper importante. Ojo con el alcohol, demasiado importante. Lo otro son alimentos con mucho condimento. ¿Sí? Hay personas que están acostumbradas a muchísimos condimentos y eso en cualquier momento de la lactancia puede hacer que el niño tenga reflujo o que tenga coliquitos, ¿sí? Porque cae supremamente pesado para él. Y lo otro también muy importante es los medicamentos durante la lactancia. Juli, pero antes de ir a los medicamentos, vamos a una pausa a comerciales y ya volvemos hablando de los mitos alrededor de la alimentación durante el ciclo vital. En Cable Plus Televisión nos interesa conocer tu opinión sobre nuestra empresa. Por eso, si tienes una petición, queja, reclamo, sugerencia o quieres reportar un daño en tus servicios de televisión o internet, puedes hacerlo a través de nuestra línea fija 604-322-1342 o escribirnos a nuestra línea WhatsApp 311-613-9197. Tus solicitudes serán atendidas en orden de llegada. Recuerda, 604-322-1342 o 311-613-9197. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Para este año, Cable Plus Televisión te ofrece más de 80 canales para todos los gustos, canales de entretenimiento, novelas, deportivos, películas, series, cocina, infantiles, religiosos, informativos, documentales y musicales. Recuerda que somos el único operador de televisión que no necesita de codificadores, televisores modernos ni especiales y por esto podrás disfrutar de nuestros canales en tus televisores sencillos o barrigoncitos. Comunícate con nosotros para brindarte más información. Llámanos al 604-322-1342 o al 311-613-9197. Recuerda, al 604-322-1342 o al 311-613-9197. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Cable Plus Televisión continúa extendiendo sus redes de televisión e internet en la zona rural. Ahora también estamos en Hojas Anchas, La Mosquita, Toldas, Berracal y Garrido. Tenemos servicios de internet, televisión analógica y digital por fibra óptica con equipos de última generación y planes de acceso y disfrute para toda la comunidad. Ofrecemos internet hogar desde 10 hasta 350 megas y planes de internet dedicado para las empresas. Llámanos y te contamos los cientos de beneficios que te podemos brindar. 604-322-1342 y 311-613-9197. Recuerda, 604-322-1342 y 311-613-9197. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. En Cable Plus Televisión nos interesa conocer tu opinión sobre nuestra empresa. Por eso, si tienes una petición, queja, reclamo, sugerencia o quieres reportar un daño en tus servicios de televisión o internet, puedes hacerlo a través de nuestra línea fija 604-322-1342 o escribirnos a nuestra línea WhatsApp 311-613-9197. Tus solicitudes serán atendidas en orden de llegada. Recuerda, 604-322-1342 o 311-613-9197. Cable Plus Televisión, uniendo emociones.
regresamos a Ser Mamás y queremos invitarlos a que no se pierdan todos nuestros programas disponibles en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Cable Plus Televisión Guarne y ahí van a estar todos nuestros contenidos. Juli, antes de ir a comerciales hablábamos de los medicamentos, o sea, qué tipo de medicamentos puede consumir una madre durante la lactancia, porque digamos que una madre sana, pues no es necesario, ¿cierto? Pero hay mamás que sufren hipertensión o tienen otras enfermedades crónicas que sí o sí las obligan pues a seguir su tratamiento, yo creo que en la gestación y en la lactancia. ¿Qué tan recomendable o no recomendable es? Bueno, Kate, tú mencionaste enfermedades cardiovasculares de base que ya tienen las mamás antes de la gestación. En ese caso, cuando se hacen los controles gestacionales con el médico o con enfermera, ahí determinan qué medicamentos pueden seguir ingiriendo las madres gestantes. Esos mismos van a poder seguir ingiriendo en la lactancia, no hay ningún problema. Medicamentos para la presión, medicamentos para la diabetes, todos los que determine el médico. Ojo, estoy siendo muy clara, y son los que determina el médico, no los que nosotros propiamente, digámoslo así, nos estemos autoordenando o automedicando, ¿sí? Solo los que ordene el médico. Ya cuando nos da una infección muy grave durante la lactancia, que tengamos que consumir algún tipo de antibiótico, también debe ser ordenado por un médico, porque hay muchos antibióticos que pasan a través de la leche materna y pueden llegar al bebé. Entonces ahí sí hay que seguir muy puntualmente la orden médica y no automedicarnos. Bueno, eso es súper importante. Juli, y otra cosa que puede pasar por medicamento, o creería yo que podría pasar como medicamento, es la leche de fórmula, ¿cierto? Muchas veces como que, ay, no, es mejor la leche de fórmula que la materna. Muchas mamás o muchas familias consideran que así es. ¿Eso es un mito o es una realidad? Kate, la leche humana es el mejor alimento que un bebé puede recibir. Es el mejor. Ninguna leche de fórmula tiene las capacidades, tiene los ingredientes para suplir la leche materna humana. Sí, eso lo vamos a tener muy en cuenta. Además que la leche materna es algo biológicamente hermoso, Kate, y tan completo, porque cuando nos ponemos a estudiarla, resulta que al principio, los 3 o 4 primeros días de lactancia, sale una lechita como amarillentica, doradita, que sí, se llama el calostro. En ese calostro hay infinidad de vitaminas, de minerales. Es que nos dicen que es la primera inyección inmune de los niños. Sí. Ese calostro le da infinidad de herramientas inmunes a ese bebé para toda su vida. Eso no tiene la capacidad de hacerlo ninguna leche de fórmula. Ninguna leche de fórmula va a tener calostro. ¿Por qué? Porque es un proceso biológico, y ya de ahí en adelante la leche materna va sufriendo un tipo de cambios de acuerdo a los requerimientos que va teniendo el niño a medida que va creciendo. Por ejemplo, cuando el niño empieza el gateo, que requiere mucha más energía, entonces la leche materna tiene más grasa que proteínas, por ejemplo. Al principio, que el niño está en el proceso del crecimiento, la leche materna no tiene tanta agua ni tanta proteína, pero sí tiene muchas grasas. ¿Cierto? Entonces, mira que cada vez que el niño va creciendo y va necesitando los nutrientes, la leche materna, ella solita, se va modificando para suplir las necesidades nutricionales de ese bebé. Y es una transformación, Juli, que se hace de manera biológica y que cada madre lo hace especialmente para su hijo. O sea, si tu hijo está enfermito, tú vas a estar en la capacidad de producir una lechita para que tu hijo pueda tener las defensas un poquito más altas y pues responder como a esa situación de enfermedad que tenga. Así que bueno, nunca vayamos a reemplazar la leche de fórmula por la leche materna. Juli, y otro de los mitos en la lactancia, para que vayamos culminando la etapa de la lactancia, es, por ejemplo, si la madre tiene gripa o otra cantidad de enfermedades o virus que no puede lactar al bebé. ¿Qué tan cierto es? Bueno, Kate, ese también es un mito. Cuando una mamá tiene fiebre, cuando tiene gripa, cuando tiene algún tipo de virus, digamos lo normal en la sociedad,
puede seguir alimentando su bebé. Incluso las mujeres que presentan VIH pueden alimentar sus bebés, ¿sí? Lo pueden hacer porque es un virus que no va a traspasar la barrera, digámoslo así, mamaria. ¿Sí? Lo pueden seguir haciendo. Pero, Katy, hay otro tipo de mitos, digámoslo así, en muchas mamás, pero a nivel físico. No sé si tú has escuchado acerca de los diferentes tipos de pezones Sí. que tenemos como mamás. Entonces, uno muy común es el pezón invertido. Sí. El pezón invertido es un tipo de pezón que está hacia adentro. ¿Sí? No está hacia afuera, sino hacia adentro. Y muchas mamás creen que por tener el tipo de pezón de esa manera no pueden amamantar a sus bebés. Y resulta que sí, y que la mejor estimulación para que ese pezón salga es precisamente amamantar a su bebé. Sí, además podemos buscar muchas asesorías en lactancia materna, en las clínicas u hospitales donde atiendan pues como a nuestro bebé, a nuestro parto, a nuestra gestación. Ahí vamos a encontrar muchísimas asesorías porque de verdad que hay muchas alternativas, porque si es el caso de un pezón invertido, pues puede salir ese pezón. Si es el caso de un pezón muy grande, que generalmente es muy difícil lactar un bebé cuando tenemos un pezón muy grande, también hay solución. Y bueno, en los otros tipos de pezones, pues siempre vamos a encontrar como una alternativa. Juli, para ir cerrando esta parte, cuando se inicia la alimentación complementaria, como tú lo mencionabas en el tema de la gestación, pues muchos alimentos causan alergia, ¿cierto? Y estos alimentos son los que más hay que tener pues como súper pendientes o ser ahí muy juiciosos y revisarlos a la hora de iniciar la alimentación complementaria con nuestros niños, que es más o menos a los 6 meses. ¿Cómo se inicia una alimentación complementaria adecuada con los niños? Muy bien, Kate, la alimentación complementaria, recordemos entonces que inicia a partir de los 6 meses en la gran mayoría de lactantes. Sin embargo, hay que aclarar algo supremamente importante, y es que si nosotros somos mamás de un bebé prematuro, podemos iniciar la alimentación complementaria incluso a los 4 o 5 meses de vida. ¿Sí? Eso es importante aclararlo. A los 6 meses, como dice la palabra, alimentación complementaria, ¿qué es lo que hacemos? La leche materna ya no tiene los suficientes nutrientes, o sea, hasta ahí llegó la transformación de esa leche para poder suplir las necesidades del bebé. Entonces, ¿qué necesitamos? Que mediante la alimentación sólida, digámoslo así, ya el niño comience a adquirir otro tipo de nutrientes que necesita. Entonces, no es que vamos a dejar la leche materna, es que va a ser un complemento a la alimentación sólida. ¿Cómo vamos a iniciar esa alimentación complementaria? Y es un tip que les doy a todas las madres lactantes que llegan al consultorio. Lo primero que debemos hacer es saber de texturas. Entonces, de los 6 a los 8 meses, la textura de todos los alimentos que le demos al bebé debe ser en forma de papilla, ¿sí? O en licuadito. ¿Por qué? Porque los bebés todavía no tienen los suficientes dientes ni el desarrollo de la masticación para poderle dar alimentos sólidos. Y vamos a iniciar con las verduras. ¿Por qué es importante iniciar, Kate, con las verduras? Porque yo creo que muchos de nosotros nos iniciaron la alimentación complementaria con las frutas. Y este es el momento en que las verduras nos cuestan muchísimo. Claro, porque la fruta es más dulce. Exactamente, como la fruta es más dulce, más fácil de consumir, entonces los niños se acostumbran a ese dulcecito, y ya cuando les vamos a dar los vegetales, que son un poquito más amargas, y como les vamos a cocinar sin azúcar y sin sal durante el primer año de vida, súper importante, va a ser mucho más difícil la aceptación de los niños a las verduras. Entonces, importantísimo, Katy, iniciar siempre con vegetales, 1 o 2 días con un tipo de vegetal. Entonces, por hoy por mañana le hago sopitas de auyama, por ejemplo. De auyama, por ejemplo. Si veo que no pasó nada con el niño, no le causó ninguna alergia, la tolero bien, entonces al tercer día incorporo el brócoli, ¿sí? Que es un color diferente. Al cuarto día, cuando vi que ya tengo 2 vegetales y que no pasó nada, entonces las incorporo juntas, zanahoria con brócoli. Y así nos vamos yendo con los vegetales. Ya a partir de los 7, 8 meses comienzo a incluir también las frutas. ¿Y en qué momento incorporamos la proteína?
Desde el principio, con las las verduras, vegetales. claro que sí, con los vegetales ya vamos incluyendo las proteínas también, incluso los cereales, o sea, el arrocito, ¿cierto? Pero que sea en forma de puré o sopita, ¿sí? Que sea una textura demasiado suave para que el bebé la pueda aceptar de la mejor manera. Bueno, Juli, ya nos vamos como a la etapa final del ciclo vital y es cuando uno es una persona mayor, ¿cierto? Que ahí sí que uno se llena de mitos, porque ahí es donde llegan todos los achaques, ¿cierto? Entonces, que bueno, estoy tomando esto porque tengo diabetes, entonces el agüita de guasquila me quita la diabetes, entonces me la va a tomar y no me tomo la insulina. Que entonces tengo, no sé, un problema, una enfermedad cardiovascular, hipertensión, no sé, otra enfermedad, entonces esta bebida me reemplaza la pastillita. Exacto. ¿Qué recomendación le da usted a las personas mayores en su alimentación y sobre todo en sus tratamientos médicos? Claro que sí, Kate. Evidentemente hay muchos alimentos que son altamente beneficiosos para la salud cardiovascular. Por ejemplo, el ajo. El ajo es un alimento súper poderoso. El ajo es un antibiótico, el ajo es un antioxidante, es un antiinflamatorio. Y conozco muchas personas que consumen el ajo en ayunas para evitar la hipertensión arterial, ¿sí? O sea, que se nos aumente la presión arterial. Pero ojo, son alimentos muy buenos que nos están favoreciendo, pero nunca van a suplir el medicamento. Esto quiero que quede muy claro, porque en consulta o incluso en la calle me encuentro muchas veces con personitas muy hermosas que me dicen: doctora, yo puedo dejar de tomarme la pastilla de la presión porque estoy tomando ajo en ayunas y después me tomo el agüita de naranja, de cáscaras de naranja, en fin. Entonces, todos esos alimentos naturales sí nos van a ayudar a que nuestra salud cardiovascular esté más tranquila, esté controlada, pero nunca van a suplir el efecto de un medicamento que está debidamente estudiado y establecido para esa patología que tenemos. O sea que sí o sí hay que seguir con el tratamiento y obviamente ayudarnos con la alimentación. Claro que sí, Kate, aunque también ahora las teorías han cambiado mucho y con algunos pacientes también he visto que mejorando sus hábitos en general, la alimentación, el sueño, la actividad física, el consumo de agua, incluso tengo pacientes que después de 2 o 3 años con ese ritmo de vida muy saludable han podido dejar los medicamentos. Pero todo es un proceso y va acompañado de los controles médicos. Entonces no es comenzar a dejar el medicamento porque yo quiero, sino que es todo un proceso alimentario, nutricional, de hábitos de vida, conjunto con el médico que también va desmontando los medicamentos de a poco. Pero si es una persona que no practica ninguna actividad física, que su alimentación no es la mejor, debe seguir consumiendo los medicamentos. O sea que sí o sí mejorar los hábitos de vida es lo más importante para mejorar la calidad de la salud cuando llegamos a la etapa pues de ser unas personas mayores, y que realmente se requiere constancia y muchísima disciplina para alcanzar pues como estos logros, ¿cierto? A nivel de medicamentos. Juli, ¿qué alimentos sí o sí no son tan chéveres para las personas mayores? O sea, que usted diga, deben evitar comer esto, deben evitar comer lo otro, seguramente por la obstrucción de las venitas del corazón y muchas otras cosas que se van complicando cuando van pasando los años. Claro que sí, Kate. Mira, hay un alimento que a los abuelitos les gusta muchísimo, les encanta, y es el café. Pero el café, aunque es un alimento antioxidante, si nosotros lo consumimos en extremos, como lo hacen muchos de nuestros abuelitos o adultos mayores, que se consumen 4, 5, incluso 6 o 7 tazas de tinto en el día, esto ya va a llevar a un proceso cardiovascular interesante, ¿cierto? Y más que todo si acompañamos ese tinto con azúcar.
Entonces ahí ya vamos a tener muchos factores de riesgo a nivel cardiovascular para que a esos abuelitos se les active o se les aumente su proceso cardiovascular de hipertensión, de diabetes, prediabetes, de triglicéridos, de colesteroles aumentados. Entonces el café hay que comenzar primero a saberlo elegir, ¿cierto? Que sea un buen café, que sea realmente café, porque muchas veces lo que encontramos en el medio es el ripio, como decimos, ¿cierto? No es el café, el grano como tal, sino el ripio, que no tiene ninguna propiedad. Entonces eso es lo primero, saber buscar el café que sea realmente café antioxidante. Y lo otro es disminuir paulatinamente todo ese consumo de tazas de café que estamos teniendo, y si lo consumimos sin azúcar sería mucho mejor. Es lo ideal. Bueno, Juli, se nos va acabando el tiempo. Cuéntale a las familias de Ser Mamás cómo te encuentran en redes sociales, si quieren una consulta contigo, a dónde te pueden llamar. Claro que sí, Kate. Bueno, yo tengo mi consultorio aquí en el municipio de Guarne. Con mucho gusto les dejo mi número celular, 322-684-0213. Y en todas las redes sociales me encuentran como Juliana Cardona Nutricionista, y bueno, por ahí también estoy muy activa dando tipsitos, muchas noticias, muchas cositas que son interesantes para ustedes. Y si necesitan alguna consulta en particular, individual, con muchísimo gusto mi consultorio está con las puertas abiertas para todos. Sí, estén pendientes de las redes sociales de Juli, que realmente ella es súper activa y está poniéndonos cada rato daticos chéveres, historias, con información que vamos a valorar demasiado. Juli, muchas gracias por estar nuevamente acá en este espacio, y a las familias de Ser Mamás también agradecerles por siempre estar ahí conectados con nuestro programa. Recuerden que en nuestro canal de YouTube nos encuentran como Cable Plus Televisión Guarne y van a encontrar todo nuestro contenido. Nos vemos en un próximo programa.